Muchísimas gracias. Continuamos con las actividades del segundo día del encuentro anual RedGov 2019. Les damos la bienvenida a todas y todos a este panel número 4 titulado Nuevos mecanismos de participación política en contextos de desafección. Damos la bienvenida a las personalidades que integran el presidium de este panel. Janina Welp, quien será la moderadora, agradecemos su presencia. Claire Wright, participante también. Araceli Mateos y Nina Weisy-Homeyer también nos acompaña. Sean bienvenidas a este panel. Les damos un aplauso. Y me permito hacer la presentación de la moderadora de este panel, Janina Welp, quien actualmente se desempeña como investigadora senior en el Albert Hirschman Center on Democracy Graduate Institute en Ginebra, Suiza, y además es coordinadora editorial de Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue coeditora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich y ha trabajado en Suiza, España y Argentina para el estudio de centros de democracia en el Centro Latinoamericano de Saint Gallen, la Universidad de Ginebra y también en la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Morón. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Pompeu Fabra, licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Obtuvo la habilitación con la venia Legendi en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Saint Gallen en Suiza y es cofundadora de la Red de Politólogas. Se especializa en el estudio de la participación política, tema sobre el que ha publicado libros, artículos y capítulos en diversos momentos. Sus artículos han sido publicados en International Political Science Review, Democratization, Perfiles Latinoamericanos, Revista Española de Ciencia Política, Journal of Politics en América Latina y la Revista Mexicana de Sociología, entre otras. Le damos la bienvenida a Janina Welp. Bueno, muchas gracias. Encantada de estar en este panel con estas colegas a quienes conozco y cuyos trabajos sigo. El panel se titula Nuevos mecanismos de participación política en contextos de desafección, pero creo que no es del todo correcto el título, aunque todas las palabras están bien ubicadas ahí. Y me hago responsable, ¿no? Porque lo armamos junto con Juan Manuel, así que no es queja, y de este en particular menos, no es queja. Es solo un comentario introductorio del panel, ¿no? Porque es verdad que hablaremos un poco de todo esto, pero no en ese esquema exactamente. Ahora, hablaremos de desafección, hablaremos de otras formas y procesos participativos y hablaremos también de populismo, que no hemos hablado nada y toca cuando hablamos de participación. La dinámica del panel va a ser como la de los previos. Voy a presentar a las colegas a medida que vayan presentando. Tienen unos 15 minutos. Intentaremos ser más o menos estrictos con el tiempo para dejar más espacio luego para comentar y para ver qué tipo de conexiones puede haber entre los papers, que la introducción refería sobre todo a eso, que tenemos 3 temas que se conectan, pero las conexiones no necesariamente están tan claras. Y por eso mismo ponen sobre la mesa, amplían la discusión, pero tendremos que ver en qué medida todo esto forma parte de lo mismo o no. Esa es la discusión. Vamos a comenzar con la presentación de Claire Wright. Ella es profesora titular en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2. Cuenta con un doctorado en Ciencia Política y una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. Creo que hay muchos graduados por acá de Salamanca, como también de Oxford. Y es licenciada en Letras Hispánicas y Francesas por la Universidad de Oxford, o sea, combina ambos. Claire se dedica al estudio de la política latinoamericana con énfasis en los procesos participativos, los pueblos indígenas y los derechos humanos. Ha publicado los resultados de sus investigaciones en diversas revistas y editoriales internacionales y además de ser docente e investigadora, también ha colaborado con programas como por ejemplo el del PNUD. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, gracias por la presentación. Tengo una presentación PowerPoint por ahí, creo que está cargada, ¿verdad? Voy a checar, voy a hacer mi cambio. Igual dejo esto por acá y... ¿Sí?
Voy a practicar. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente la invitación por parte de la Comisión Electoral de Nuevo León, al consejero presidente, doctor Mario Garza, a todos los que trabajan aquí. Me consta que trabajan mucho y trabajan muy bien, y les felicito por ello, ¿no? Su lema de 365 días se aplica para la Comisión, ojalá para la ciudadanía entera. Y pues he tenido oportunidad para colaborar con ustedes, ¿no? En varios proyectos, entonces también siento que la Comisión humildemente es mi casa también. Muchas gracias por ello. Y además, no sé si es el lugar, pero veo a muchos como mentores, profesores, amigos, colegas míos, y aprovecho para agradecerles, ¿no? No siempre se ve a toda la familia, menos en Navidad, y casi es Navidad, por eso nos juntamos. Y estoy muy agradecida por el apoyo, ¿no? El apoyo académico, financiero, de todo tipo a lo largo de los años, que ya son muchos, de hecho, que llevo en esto, entonces me da mucho gusto verlos. Lo que yo voy a presentar hoy, lo más interesante en términos conceptuales, creo que viene al final. Entonces, aguántenme con la narrativa bonita y vamos a llegar a la parte importante al final. Espero que deje tiempo para eso. Pero como politóloga fluffy, como me autentifico, estoy muy interesada en la infrapolítica, ¿no? Los procesos políticos micro, porque tienen mucho interés y valor en sí, y algunas veces los procesos micro saltan a lo macro. Y decimos, ¿de dónde salió esto? Pues porque estaba en lo micro primero, estaba a nivel local, y de repente a nivel nacional, pues de ahí salió. Y lo que yo quería comentar con ustedes son casos de México, de lo que yo, no solamente yo, pero muchos investigadores llamamos nuevas formas de participación política, que tienen que ver con la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? Parece algo como muy marginal, muy aislado, pero a nivel de política pública es muy importante. Para los organismos internacionales, para los gobiernos es una pesadilla, es un dolor de cabeza. Para los pueblos indígenas es una herramienta muy importante, y aunque parecería como que un tema muy infra, luego es muy macro, ¿no? Entonces les voy a comentar algunas historias y al final vamos a llegar a la parte más importante en términos conceptuales de que cómo se vincula esto con la discusión anterior y la discusión permanente que estamos teniendo estos 2 días. Entonces, la primera diapositiva, aquí retomo un comentario que hizo el doctor Garza ayer sobre lo que se ha avanzado en la democracia y lo que no se ha abordado, ¿no? Y si no me equivoqué, pues usted comentó de que la parte sociocultural es una tarea pendiente, ¿no? O sea, hablamos de instituciones y los contextos socioculturales en que están insertadas instituciones, cómo se configuran y qué impacto tienen. Y en el caso de México, como muchos estados de América Latina, vemos una gran diversidad étnica, ¿no? Y la diversidad étnica no es interesante por cuestiones meramente antropológicas, sino que hay cuestiones políticas detrás, ¿no? Sabemos que los pueblos tenemos culturas institucionales diferentes, tenemos formas diferentes de entender y hacer política, y en un país como México, que es étnicamente diverso, es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si estamos pensando en la diversidad al interior del Estado. Y aquí tenemos una cifra que yo considero muy importante. Más de 1/5 parte de la población mexicana se autoidentifica como indígena, ¿no? 1 de cada 5, es mucha gente, son muchas personas. ¿Dónde están representados? ¿En el Congreso? Apenas. ¿En los partidos? Apenas, ¿no? Entonces, esto no es raro en América Latina, es típico en América Latina que hay una gran diversidad étnica que no se refleja a nivel nacional. ¿Qué es lo que subyace detrás de esto? Es para otra ponencia, pero mi hipótesis creciente es que no quieren participar. No solamente es que no se les deje, no va por el interés. El interés va más bien en mayor autonomía, mayor autogestión, ¿no? Que puede ser un problema a nivel de la cohesión del Estado, ¿no? Pensando en términos del desarrollo democrático. Y sabemos que México tiene una gran diversidad en los estados, ¿no? Sabemos que hay estados típicamente, podemos decir, indígenas como Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, y Nuevo León, siempre lo repito en foros públicos, Nuevo León no es ajeno a este proceso. El neoleonés es una categoría antropológica separada, yo digo, tiene su perfil, tiene sus libros, etcétera, pero en este estado viven 400,000 personas que se identifican como indígenas, 400,000 personas. Entonces, es un sector de la población muy importante, viven marginados, básicamente, ¿no? Pero un poco es un desafío democrático. ¿Qué se hace con esa diversidad, no? Y es un poco lo que voy a presentar hoy. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Y lo que yo quiero presentarles como concepto, y digo que es un concepto, no un derecho, aunque también lo es la consulta previa y el principio del consentimiento previo, libre e informado. Este concepto se trabaja como derecho y como proceso político, ¿no? Como derecho hay todo un despliegue de instrumentos internacionales y de jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre qué podría ser una consulta indígena, ¿no? Es un derecho. El derecho a la consulta indígena consiste en que cada vez que el Estado o las autoridades gubernamentales vayan a tomar una medida legislativa o administrativa que puede afectar los derechos de los indígenas, hay que consultarles previamente. No es opcional.
y tampoco deberían exigirlo. El Estado tendría que detectarlo. Y este derecho está plasmado en el Convenio 169 de la OIT, que es vinculante para los estados que lo hayan ratificado, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y hay desarrollos por parte muy importantes, muy sólidas, por parte de la Corte Constitucional de Colombia, y hay legislación, como es el caso de Perú y Panamá ahora, sobre la consulta indígena. Hay una gran discusión jurídica sobre la consulta, el consentimiento, sus alcances. Es divertido ser politóloga, establecer diálogos con abogados, porque a veces somos amigos, a veces no, pero hay mucha literatura sobre esto, ¿no? En cuanto a la consulta como derecho. También hay una literatura emergente, menos, digamos, desarrollada sobre cómo pensar esto como un proceso político, ¿no? O sea, si el Estado tiene que consultar a los pueblos indígenas, ¿cómo es la consulta? ¿Cómo se hace? ¿Es una consulta cualquiera? ¿Cómo lo podemos aterrizar, no? Y son muy pocos investigadores que abordan este tema. Yo soy fan de Almu Chilimacaflor, que trabaja en el guía, es la onda, como dicen aquí, es muy buena, para pensar la consulta desde una perspectiva más politológica. Tulia Faletti también, hay investigadoras, fíjate. Sí, investigadoras, sobre todo que trabajan muy bien este tema como politólogas, vinculando debates de democracia deliberativa con esta cuestión de la consulta, ¿no? Y aquí hay varios temas que hay que abordar, ¿no? Sí es un nuevo mecanismo de participación, pues realmente sí, porque hace falta desarrollar procesos, ¿no? Y el 169 se adoptó en el 89 y los estados tardan, ¿no? Y en el caso mexicano, como veremos, hay más movimiento sobre esta cuestión a partir de 2013. Eso es una cuestión bastante reciente. Sí, desde la colonia y la independencia, sí ha habido vínculos, comunicación entre pueblos indígenas del Estado. La consulta, como sí, es algo muy novedoso, ¿no? Entonces, es una cuestión que debemos revisar. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es la institucionalidad que hay que construir para llevar a cabo consultas exitosas, ¿no? ¿Cuáles son las direcciones, en ese sentido, hablo de las direcciones necesarias, organismos estatales necesarios para poder llevar a cabo ese tipo de procesos? ¿Cómo son los procesos en sí? Que es fascinante vivir un proceso de consulta indígena porque nunca se acaban. Y ¿cuál es la cuestión o cuál es el impacto del consentimiento? Hay mucha discusión, como digo, jurídica sobre el consentimiento, que se supondría es la finalidad de la consulta. No solamente es consultar, preguntar qué opinan, sino que a través del proceso participativo se llegue a algún acuerdo. De acuerdo con los estándares internacionales, es la finalidad de consulta, llegar a un acuerdo. Pero ¿qué pasa en la práctica? No se llegan a acuerdos y los gobiernos nacionales no quieren reconocer esto. ¿Por qué? Porque les está muy costoso. Se cuesta mucho aceptar que una población puede decir que no a un proyecto. ¿Y cuáles suelen ser los tipos de proyectos? Pues son proyectos extractivos, ¿no? De recursos naturales, que es mucho dinero, y que un pueblo indígena dice, pues aquí no, y tienes que respetar mi opinión, no quieren reconocer eso, ¿no? Entonces, es una cuestión muy complicada que estoy pasando muy rápidamente, pero digo, es interesante porque, aunque no sea abogada, evidentemente me interesa mucho la ley porque es como el punto de partida para negociaciones y influye, ¿no? En los procesos. Y la consulta, nos falta mucho estudio sobre la parte política, ¿no? Sí hay, pero nos falta como que pues reivindicarnos con los abogados, que también es importante la mirada política en esta cuestión. Y con toda humildad, para que aprovechar los foros, hicimos un libro que se acaba de salir sobre la consulta previa por los indígenas de América Latina dentro de la brecha de implementación, porque entre el derecho y el hecho hay una brecha, casi. El derecho, ahí está. Hay una brecha importante, ¿no? En un desfase. Y en ese libro lo que hicimos, las editoras, muy inteligentemente, es buscar a personas mucho mejor preparadas que nosotras para hacer los capítulos sobre países diferentes, experiencias diferentes de América Latina. Entonces, ahí tenemos el abanico de experiencias de América Latina desde la regulación en derecho de la consulta y su implementación, ¿no? Entonces, es lo que humildemente intentamos hacer. Buscamos casos de éxito y créanme que no encontramos ninguno, ¿no? Pero bueno, siempre hay que ser optimista y la realidad te supera. Pero bueno, es una discusión latinoamericana, no solamente es mexicana o peruana, colombiana, como se creen, es latinoamericano este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa en México? Sí, iré rápidamente porque digo, lo más interesante es al final. La consulta es una reivindicación del movimiento indígena. El movimiento indígena en México comparativamente es débil. ¿No? Es débil. Más allá de los zapatistas, realmente los movimientos han sido muy dispersos, muy locales, pero como quiera, ha habido como toda una agenda de reconocimiento, búsqueda de reconocimiento en la consulta en México, desde que se ratificó el convenio del 169, las reformas que se dieron en la Constitución, y a partir de 2011-2013, que se confirmó la reforma en materia de derechos humanos, ya quedó claro que en México aplica el derecho internacional al mismo rango que el derecho nacional y lo que es más favorable para derechos humanos se impone, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos todo un caso de
legislación y sentencias a favor de los pueblos indígenas referente a la consulta. Y los indígenas se dan cuenta de eso y empiezan con litigios estratégicos, ¿no? Por eso digo que reciente. La implementación en México de la consulta previa es bastante caótica por la cuestión de la autoridad. ¿Quién es responsable de esos procesos? Lo que era la CDI o el INPI, que es la Comisión de Desarrollo de Pueblos Indígenas, o el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dan cuenta de 30 procesos. Pero luego las autoridades, por su parte, hacen procesos y a veces no hablan entre sí. Entonces, aquí tenemos una cuestión de diseño institucional y capacidades institucionales que es muy deficiente, ¿no? Entonces, en México pasa esto y además vemos que a nivel local hay una gran diversidad de fórmulas legales que hace que haya una situación de desigualdad legal en cuanto a la consulta previa en el país, ¿no? Entonces, lo que yo les quería comentar muy rápidamente ahora es que en México, a partir de 2015, ya las autoridades electorales aceptaron que la consulta previa es vinculante para ellos como autoridad, como es una obligación, frente a cualquier medida electoral que puede impactar en las comunidades y pueblos indígenas en México. Tienen que hacer la consulta, ¿no? Y es una tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿De dónde viene? Viene de otra publicidad. Esto viene un libro que publicamos sobre estas sentencias anterior a la tesis del Tribunal Supremo, Sala Superior, perdón. Entonces, si quiere más información, ahí viene el librito que se agotó en físico, pero está disponible en la nube todavía. Pero viene de 3 experiencias, de las cuales las primeras 2 me parecen importantes. El caso de Cherán en Michoacán, 2011, y el caso de San Luis Acatlán en Guerrero, en 2012. ¿Qué pasa en estos casos? Yendo por encima un poco. Los pobladores locales indígenas dicen a la autoridad electoral que quieren hacer elecciones por usos y costumbres, que es un derecho suyo. La autoridad local dice no, no se puede porque estamos en tiempos electorales, porque la ley del Estado dice que no se puede hacer, ¿no? Entonces dicen, excelente, vamos a hacer una demanda legal. Y ya llega a la Sala Superior del Tribunal Electoral y la Sala Superior cita el derecho internacional y dice, no, sí tienen que hacer. No es lo mismo la consulta indígena que la consulta popular, no es la misma norma, aplican otras normas. Ustedes, OPLE local, hagan por favor la consulta. En el caso de Cherán, sí, lo hacen, ¿no? En el caso de Guerrero, hacen una cantidad de artimañas para no hacer la consulta. Otra vez vuelve a nivel federal y les dicen, ahora sí, hagan la consulta. Y lo hacen, ¿no? Aquí lo interesante es que a través de la consulta, en el primer caso, pero no en el segundo, sí pasan al sistema de usos y costumbres. Dicen, sí, preferimos no tener los partidos porque estamos tan decepcionados con los partidos que están posiblemente aliados con otros grupos no deseables como es el crimen organizado. Entonces no queremos eso. Mejor vamos a tener las propias autoridades, ¿no? Otro caso que es el caso de Oaxaca, que ya fue directamente con el Instituto Nacional porque fue una redistribución electoral nacional que se hizo en 2015 en algunos estados y en Oaxaca dijeron en Santiago Jumitepec de que les habían cambiado su cabecera municipal y dividieron ahí una zona mixteca, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer eso sin consultar con ellos? Y después de este caso es cuando ahora sí la Sala Superior emite la jurisprudencia o la tesis 37 de 2015 en que dicen, sí, tienen que consultar con los pueblos indígenas. Después de esto, el Instituto Nacional Electoral hace un proceso enorme, que yo tengo muchos datos, pero me da miedo como que presentarlo con sus consejeros electorales. Sobre ese proceso fui a foros, etcétera, en que en todo el país se hicieron foros de consulta con la población indígena, crearon una nueva institucionalidad para hacer la consulta, porque se vieron obligados, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Desde el nivel local. No viene del nivel nacional. Son procesos, microprocesos, que es como que un escorpión, ¿no? Pues pónganse las pilas, y el INE se tuvo que poner las pilas, y es ese proceso. Y luego hay demandas posteriores que son interesantes, pero el punto es que fue de lo local a lo nacional que pasó eso, pasando por el poder del derecho internacional, ¿no? Es efecto boomerang, como dicen, ¿no? O sea, como que lo local y internacional se ponen de acuerdo para que los nacionales tienen que pagar mucho dinero para hacer una consulta de ese tipo. Tengo 2 minutos. Gracias. Bueno, la parte interesante, ¿no? En términos de la discusión general que estamos teniendo, ¿cuáles son las implicaciones de ese tipo de casos, ¿no? Pues en este tipo de casos la participación es una obligación de los estados. No es cuando los indígenas digan que lo quieran, sino que el Estado debería prever que algo está pasando y que debieran hacer un proceso de consulta. Y el Estado tiene que prepararse con institucionalidad, con protocolos, etcétera, que en este caso no tiene, están reinventando, las OPLES tienen que inventar sus procesos de consulta, ¿no? Entonces, no es que la participación no está muy bien para la democracia, es un indicador bonito, no, es un derecho y vamos a las cortes, ¿no? En ese sentido, el papel de las autoridades electorales está interesante porque sí resistieron a hacerlo porque dijeron la ley estatal no aparece eso, ¿por qué tienen que hacerlo?
pero sí tienen que hacerlo porque las cortes dicen que sí. Y ahí vemos que los tribunales tienen un papel muy importante, un poco lo que comentó creo que Manolo, la judicialización de la política, ¿no? Pues en ese tipo de temas es a través del derecho que se hacen cambios políticos, eso es. Es como otra variable, ¿no? O sea, el impacto del derecho y sobre todo internacional. Y otra implicación de eso es justamente lo que acabo de comentar, la trascendencia de lo local y lo internacional. Entonces, cuando el doctor Manolo estaba diciendo, ¿no?, que como politólogos no podemos predecir nada, pero a veces si tenemos el olfato, como que ahí en la calle podemos ver que por ahí está cociendo algo, ¿no? Y en esa cuestión de la consulta indígena, pues yo tuve suerte porque vi como que algo se estaba cocinando por ahí. Preguntas que tengo que no sé cómo resolver, pero son para otros estudios, es la cuestión de nuevos mecanismos de participación como caballito de Troya, ¿no? ¿Hasta dónde te llevan? Porque por una parte está que padre, vamos a dejar que la gente participe para evitar desigualdades, etcétera, pero te puede llevar a una implosión de tu sistema, como es el caso de usos y costumbres. Yo no critico eso para nada, válido, si aceptamos una diferencia étnica de derecho, pero estás diciendo básicamente que vas a dar la puerta que el Estado salga del municipio. Ese es un caballito de Troya, ¿no? Por no meternos con Brexit, que no quise hablar de la triste historia, pero Brexit es otro caballito de Troya, el referéndum, ¿a dónde te lleva? Una implosión de las instituciones y una gran vergüenza nacional. Bueno, el diseño intercultural, ¿no? Hay que diseñar mecanismos de participación, eso es ingeniería institucional. Pero ¿qué haces cuando el Estado no tiene contacto, no tiene conocimiento de otra cultura? Y los tiempos, las maneras son bien diferentes, ¿no? O sea, no solamente es tener que crear cada vez un mecanismo, que es lo que está pasando, pero ¿cómo lo haces cuando el que está enfrente no tiene la misma cosmovisión que tú? Y yo lo vi en los foros, ¿no? O sea, realmente son mundos muy diferentes. Es muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo resuelves esto? Y finalmente, ¿cuál es el papel de los partidos? ¿No? O sea, en esos casos se están rechazando los partidos y en el caso de San Luis Acatlán, en la consulta final había compra de votos, había intromisión de partidos y en lo que es el proceso, que es muy interesante, que todavía no, el proceso es enorme, en 2016, los que tuvieron la voz final fueron los partidos. ¿Qué dice el derecho internacional sobre eso? Va a decir que no, pero prácticamente sabemos que son los que... Entonces, hay algunas implicaciones que creo que van más allá de este caso, pero quería compartir con ustedes esas reflexiones de la infrapolítica y cómo llega a la política grande, ¿no? Perdón, ya está. Sí. Excelente presentación, gracias Claire. Empezamos fuerte, ya con ganas de discutir, pero nos vamos a contener hasta el final. Me había olvidado decir una cosa, que las tres, porque no leí todos los currículums con la intención de ganar tiempo, pero las tres tienen en sus webs las publicaciones, o sea que está accesible, en las webs institucional pueden ver las citas y demás, ¿no? Tienen las tres una extensa trayectoria y pueden visitar y leer los trabajos que han hecho. Seguimos entonces con nuestra segunda presentación, con Araceli Mateo Díaz. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, es máster en Estudios Latinoamericanos en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, también de la Universidad de Salamanca, y licenciada en Sociología por la misma universidad. Es profesora titular del área de Ciencia Política y de la Administración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Desde 2010 hasta la actualidad se desempeña como consejera técnica del Departamento de Investigación del CIS y sus áreas de investigación son actitudes políticas, cultura política y metodología de la investigación y también comportamiento electoral. Tus 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero sumarme de nuevo, ya sé que es muy reiterativo, pero hay que hacerlo y darle las gracias al comité organizador de RedGov en las tres cabezas más visibles, Manolo, Janina y Juan Manuel Trac especialmente, por haberme invitado. Es mi primera participación en la RedGov y por lo tanto estoy muy contenta de estar aquí. Creo que es un espacio fundamental para debatir y para plantear nuevos escenarios. Bueno, mi presentación va vinculada con el propio título del panel, por lo tanto, nuevos mecanismos de participación política en contextos de desafección, y mi idea es plantear dudas y plantear ideas para el debate, fundamentalmente. Y la primera que surge y que quiero lanzar al
digamos, al público, a los asistentes a este encuentro, es que no sé si nos estamos equivocando con el uso que estamos haciendo del concepto de desafección política. Empezando por esa parte del título del panel, o yo entiendo algo distinto a desafección política o muchos académicos plantean que lo que estamos presenciando hoy en día en muchos de los países latinoamericanos, europeos, o el uso que se hace mediáticamente del concepto de desafección no es correcto de acuerdo a lo que estamos planteando o se ha venido planteando en este seminario. Si hablamos de desafección, estamos hablando de desconfianza, desde luego estamos hablando de desconfianza hacia las instituciones, pero estamos hablando de muchas más cosas que tienen unos efectos sobre la participación política y sobre los nuevos mecanismos de participación política que son distintos a si estamos hablando de otro concepto que es el de descontento político. Por lo tanto, igual que creo que es relevante volver a veces al mundo un poquito más académico para saber de qué estamos hablando, vuelvo a insistir. Si hablamos de desafección estamos hablando de desconfianza, pero fundamentalmente estamos hablando de un fenómeno que implica un alejamiento de la ciudadanía respecto de la política. Estamos hablando de una indiferencia, de un desapego respecto del sistema político y de las instituciones. Al contrario, si estamos hablando de descontento político, estamos hablando de insatisfacción, de malestar, de actitud crítica con los representantes políticos o con el tipo de políticas públicas que se están diseñando e implementando para resolver problemas políticos. Y esto es relevante, como digo, en términos de cómo afectan estos dos fenómenos de manera directa o indirecta a la participación electoral, tanto política como electoral, de los dos tipos, y cómo afecta o no afecta a la legitimidad del sistema. Y desde ese punto de vista, el descontento no afecta directamente a la legitimidad del sistema, pero los estudiosos de desafección política plantean que cuando hay desafección hay que plantearse digamos, los efectos directos sobre la legitimidad del sistema político. Y hay otra diferencia también entre estos dos elementos o dos conceptos, y es el carácter coyuntural y el carácter estable o estabilidad a lo largo del tiempo. Si estamos hablando de descontento, estamos hablando de opiniones fundamentalmente que pueden cambiar de hoy para mañana. Yo hoy puedo estar satisfecho, mañana insatisfecho, hoy estar muy crítico con un partido político y mañana no tanto. Hoy puedo votar por un partido y mañana puedo abstenerme. Yo puedo tener comportamientos y opiniones volátiles o cambiables y entonces en ese sentido estoy más vinculándolo a la cuestión de descontento. Pero estamos hablando de desafección, estoy hablando de un elemento mucho más actitudinal, muchísimo más interiorizado y que no cambia tan fácilmente. Es decir, los efectos sobre los nuevos mecanismos de participación o hacia dónde va la legitimidad del sistema son distintos. Yo no quiero ser muy negativa, entonces yo no voy a hablar de desafección en términos de qué es lo que está pasando, sino que voy a hablar de que está habiendo un fenómeno de descontento político, porque no creo que estemos para poder hablar de desafección, aunque aquí hemos hablado, en los medios se habla, pero sí me gustaba diferenciar estos dos términos por las implicaciones que tiene y los efectos sobre la participación, la legitimidad. Entonces, bueno, hablamos de desafección en general sobre América Latina, hablamos de descontento político en algunos países o en algunos contextos y buscamos las causas o las consecuencias de ese descontento, o hablamos en términos generales siempre de desafección, independientemente de que hay otros conceptos para referirse a ese fenómeno. Y la otra parte del debate sobre el que voy a canalizar la presentación es, bueno, hablamos de nuevos mecanismos de participación política en contextos de desafección. Entonces ya he hablado un poco de mi punto de vista sobre la desafección, entonces ahora me giro hacia los nuevos mecanismos de participación política.
Y bueno, cuando planteé o pensé en cómo, ¿no?, trasladar lo que quiero comunicar y yo vengo más del mundo académico, no político, entonces voy muy dirigida a las tipologías, ¿no?, las tipologías que se han estudiado hasta ahora, cómo se han manejado y cómo tienen que cambiar respecto a participación política o participación político-electoral. Y entonces planteé que no estamos hablando solo de nuevos mecanismos de participación, sino que tenemos que hablar de nuevos espacios de participación. Y esos nuevos espacios están vinculados con ámbitos y con Internet, fundamentalmente, que nos facilita o que facilita ese tipo de espacio, de vía de opinión, de deliberación, de movilización, de protesta y de voz, en el sentido de es una vía que permite todo eso. Y vuelvo a insistir también en no ser muy negativa, y cuando aquí se ha hablado de los jóvenes, de su poca participación o de su poca implicación, conozco mucho más casos concretos de los jóvenes en España o en Europa, pero sí puedo decir que los jóvenes a lo largo de la historia, en términos comparativos y de cohorte, siempre es un grupo diferente al resto de población. Es gente, en principio, menos implicada, menos interesada en esas cuotas de edad de 18 a 25 años. Tienen un aprendizaje en su relación con las instituciones y un inicio que es distinto a otros grupos sociales. Podemos hablar o diferenciar determinados contextos, pero contextos históricos o de momentos coyunturales, pero la historia es que los jóvenes se comportan distinto a los adultos y se comportan en términos generales con menos interés, con menos participación. Hoy hablaremos de diferente participación o una participación en diferentes escenarios y en distintos espacios. Entonces quiero destacar el peso de Internet a la hora de hablar de un cambio en estas posibles tipologías de participación política o de nuevos mecanismos de participación política. Y por otro lado, del peso de el espacio o el ámbito de la administración pública, que no se ha hablado hasta ahora demasiado en este encuentro y me parecía relevante sacarlo a colación. Y cómo se está utilizando la administración pública como ese espacio para cubrir unas demandas de participación y de un tipo de participación más directa, que más adelante veremos. Entonces, esas tipologías de participación, desde mi punto de vista, están quedando un poco obsoletas y habría que redefinirlas o habría que repensarlas con estos nuevos espacios y con estos nuevos ámbitos, no solo espacio Internet, sino estos ámbitos. Y buscar nuevos indicadores. Yo me dedico también a la medición, a las encuestas, a preguntar, a cómo medir determinadas cuestiones y hoy en día medir participación política no puede obviarse. Cosas tan básicas como si se envía o se reenvía un tuit o se dice un me gusta a una noticia o estamos planteando que estoy enviándole un meme gracioso a un grupo de amigos. Eso en términos de hoy en día, tanto adultos que están en las redes como jóvenes, es estar hablando de implicación y de participación política. Estamos hablando de informarse, de estar interesados o de ser críticos con la política y está utilizándose los nuevos mecanismos para trasladar esa información. ¿Hacia dónde va esa participación o cómo va dirigida? Es algo que posiblemente tengamos que revisar. Bueno, adelanto porque voy muy lenta. Y la otra cuestión que quería insistir es nuevos ámbitos, nuevos espacios y esta diferenciación que un poco lo señaló también Claire, lo local y lo global. ¿Hasta qué punto ese interés, esa implicación o esa participación política puede estar vinculada con algo de mi municipio, de mi distrito, o puede estar vinculada con una reivindicación global o internacional de intereses y de demandas ¿no?, medioambientales o de defensa de derechos humanos o lo que queramos plantear, lo local y lo global, ¿no? Entonces, me he atrevido a plantear una clasificación con dos categorías de participación política, que la he denominado una de ellas participación por movilización. Es una participación
que podríamos agrupar a todo aquello que se produce desde abajo, desde la sociedad, desde la movilización, que no necesariamente, como ya se ha mencionado aquí, está vinculada con organismos, organizaciones, partidos que canalizan esa o incentivan esa participación, sino que estamos hablando, y no necesariamente de nuevos mecanismos de participación, porque muchos de ellos son tradicionales: movilizarse, ocupar una plaza, una calle o firmar un apoyo a una causa, no es algo novedoso, pero sí es la forma de hacerlo, y hacerlo en muchas ocasiones por imitación o contagio. Esta idea de la participación local o global es hasta qué punto hacemos, y me incluyo, muchas cosas de participación por movilización, por contagio, por imitación o porque nos resulta fácil. Pero ese tipo de participación, que es ágil, que es fácil, no tiene las mismas repercusiones que otros tipos de participación más canalizadas, y por eso estaríamos hablando de otro tipo. Y la otra participación la he denominado por invitación, que es participación desde arriba, participación motivada por los propios organismos públicos, y en este caso concreto quiero hablar, porque otros compañeros hablarán de mecanismos de participación directa, seguro, en la otra sesión, del gobierno abierto. Del gobierno abierto como un ejemplo de estas plataformas creadas para dialogar, para incorporar a la ciudadanía en tomas de decisión y en elaboración e implementación de políticas públicas, pero que es un plan o una alianza, en realidad, de imitación. De nuevo, estamos, algo que surge en 2009 con Barack Obama y con un intento de acercar a los ciudadanos al diseño de políticas, termina en 8 países haciendo una alianza para el gobierno abierto en 2011, entre los que estuvo México, y que ahora está cerca de 80 países dentro de esta gran alianza, intentando desarrollar un gobierno abierto. ¿Pero qué implica este gobierno abierto? ¿Para qué se crea? Se crea con unos objetivos de los que hemos hablado hoy y ayer mucho aquí, que es promover la transparencia de la administración pública en términos de rendición de cuentas, facilitar el acceso a la información, todos los datos públicos que posee la administración pública que sean conocidos o puedan ser solicitados por los ciudadanos. Todo ello para facilitar una lucha contra la corrupción o, de nuevo, la rendición de cuentas. Y 2 aspectos importantes: restablecer la confianza política, algo de lo que aquí se ha estado hablando en términos negativos de desconfianza. Bueno, pues en este término estaríamos hablando de reconstruir o mecanismos que permiten reconstruir la confianza política, y motivar la participación ciudadana generando estos espacios de colaboración. ¿Cómo se colabora? Bueno, en cada país tienen estructuras de gobierno abierto un poquito distintas o variadas, pero lo más importante es que todas ellas plantean, digamos, la incorporación ciudadana para determinar cuáles son los temas prioritarios sobre los que se va a intervenir o en qué ámbitos de políticas públicas se da prioridad a su planteamiento de demandas o de intereses. Se plantea su incorporación en el envío de propuestas de cómo resolver o cómo tomar distintas alternativas, y se invita a distintos participantes para formar parte de ella, y se desarrollan planes de actividades. Bueno, no vamos a hablar en concreto de cada una de ellas, pero vamos a hablar, sí, de las limitaciones que tiene este gobierno abierto. Tiene muchas cosas positivas, pero también tiene, elementos negativos. Acabo, sí, me da tiempo. Uno de ellos es que casi todos ellos han estado desarrollados y focalizados en facilitar el acceso a los datos. Es decir, dentro de las distintas cosas que por las que se podría haber iniciado, se ha iniciado por aquella que implica apertura de datos o difusión de información o reutilización de la información que tiene la administración pública, y no en otros temas prioritarios para los ciudadanos. La segunda limitación es un desarrollo muy desigual entre el nivel estatal, federal o, en el caso español, a nivel nacional o de las comunidades autónomas. Van a distintos ritmos y, por lo tanto, hay cierta desigualdad entre estos desarrollos. Hay dudas por parte de algunas asociaciones y organizaciones de que realmente se esté teniendo en cuenta su colaboración en términos de planteamiento de demandas. Y, por otro lado, es
bueno, todos estos organismos seleccionan o invitan a determinados grupos a participar. Entonces, ¿quiénes son esas organizaciones o las personas a las que se elige para colaborar y para tomar las decisiones en el gobierno abierto? Y para terminar, ahora sí, 2 reflexiones vinculadas con cada uno de los temas y que pueden suscitar el debate. Por un lado, tenemos, yo soy optimista con que la ciudadanía sea crítica y muestre su insatisfacción, porque creo que eso implica una ciudadanía activa y viva y que no está alejada ni parada, sino que se mueve, y creo que eso es positivo. Pero creo importante esa pregunta que planteo ahí. ¿No se ve? Pero bueno, yo pensé que yo lo iba viendo aquí, entonces, bueno, lo siento. Es esa ciudadanía con un rol de corresponsabilidad política. Es decir, quiero plantear, es ciudadanía crítica, es ciudadanía insatisfecha, es relevante, pero esa ciudadanía tiene una corresponsabilidad pública adquirida, ¿o es donde tenemos que insistir? Es decir, ¿hasta qué punto es necesario trasladar a la ciudadanía que son corresponsables y que con su participación es relevante? Entonces, en términos de eficacia política interna sabemos que estamos un poquito bajos, y hasta qué punto hay que reforzar desde la administración pública, de los órganos públicos, ese tipo de participación y de interiorización de responsabilidad pública. Y segundo, ¿quiénes son los ciudadanos que conocen, que participan, que poseen conocimientos para saber que pueden participar en ese gobierno abierto? Es decir, en realidad no hay o sigue existiendo una desigualdad de acceso a los mecanismos de participación, o estos nuevos mecanismos de participación que en teoría pretenden solucionar problemas, ¿no? No son personas más formadas, más organizadas o más especializadas en determinados temas las que se les sigue invitando y participando, y por lo tanto contribuimos en cierta medida a seguir generando esa desigualdad en el acceso a los mecanismos de participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por tu presentación. También nos quedan muchas cosas para comentar y hemos seguido ampliando el esquema de temáticas, así que muy bien. Seguimos con Nina Wiese-Hohmeier. Nina es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Constanza, donde también hizo su maestría en Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Constanza, en Alemania. Actualmente es profesora asistente en Política Comparada en la School of Global and Public Affairs en Madrid, en España. Sus intereses de investigación giran en torno a partidos políticos, instituciones políticas, representación de la mujer, ideología y cuestiones de representación política, preferencias políticas, comportamiento electoral, y también es la coordinadora de la encuesta de representación política, ejecutivos y partidos políticos, PREPS. Finalmente, destacar también que es parte del proyecto Team Populism, en el que reconocidos académicos de Europa y América Latina están abocados a estudiar las causas y consecuencias del populismo. Tus 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo también me voy a unir al coro para pedir, pues eso, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Antes de empezar, yo tengo que pedir disculpas porque la presentación va a ser en inglés. Bueno, no yo voy a intentar hacerlo en inglés, en castellano, pero las diapositivas van a ser en inglés, y yo no sé si me he hecho un favor o si me hago un lío de idiomas con esto, pero vamos a ver. Yo voy a presentar un proyecto, un paper que está en proceso, justamente con Janina, que está aquí sentada también, y con Saskia, y estamos intentando
o nos vamos a unir un poco a la discusión entre populismo y mecanismos de participación, que estos mecanismos no son necesariamente nuevos, pero con el auge de populismo en Europa y también en América Latina se discute de momento mucho más ese tipo de mecanismo en el contexto de esa afección, o como queremos llamar lo que estamos pues viendo que pasa no solo en América Latina, pero también en Europa, en el contexto con las democracias representativas, y a ver si estos mecanismos puedan ayudar a liderar con esa situación de desafección. Entonces, yo voy a hablar un poco sobre la conexión de populismo y democracia directa. Después voy a explicar muy brevemente cómo estamos midiendo los dos conceptos. Podemos discutir más detalle después, pues eso, cómo lo estamos haciendo, y críticas, etcétera. Y os voy a presentar algunos resultados preliminares de esto y luego concluir con algunos pensamientos que, en fin, por un lado van a repetir un poco lo que pues, los dos ponentes han prácticamente dicho hoy ya. Si estamos hablando de populismo y mecanismos de democracia directa, ahí está la pregunta por qué vamos a o por qué la expectativa que haya una relación entre esas dos cosas, ¿no? Entonces, esto en el contexto de la crisis de la democracia representativa, lo que también ha mencionado Jennifer hoy, entonces en este contexto, y esto se ve ahí con algunas publicaciones mencionadas, no es una discusión nueva. La crisis de la democracia representativa, Peter May ya estaba hablando finales de los 90 de todo esto, y en este contexto ya se había discutido utilizar mecanismos de democracia directa para solucionar un poco esos problemas. Lo que vemos que los populistas están justamente atacando la democracia representativa en este sentido, que esto es algo muy tecnocrático y que realmente las decisiones que se tomen que no tienen en cuenta el famoso will of the people, ¿no? Lo que quiere la gente, el pueblo. Y entonces, en este sentido, se escucha mucho que actores populistas están justamente pidiendo esos mecanismos. Muchas veces estamos hablando sobre referéndum en este contexto. Y entonces ahí pues también hay que decir Canavan y Moody, también se ve que esa relación entre populismo y democracia directa se discute ya desde hace bastante tiempo por esas razones. Pues Janina y Saskia realmente también han estudiado esas relaciones, y entonces si estamos pensando en lo que es el populismo como concepto, pues hay varias razones por las cuales podemos esperar que haya una relación. Por un lado, y yo creo que ayer también se ha mencionado esto, la idea de populismo de soluciones fáciles, ¿no? Entonces, eso es algo, el populismo muchas veces está discutiendo o pensando, y Claire había mencionado el Brexit, que eso también supuestamente es una solución muy fácil para algo muy complejo. Y en este sentido, el populismo hace muchas veces alusiones a ese tipo de simple politics, ¿no? Pero más allá es realmente como es la voluntad del pueblo, tiene el principio ese de mayor, ¿cómo era la palabra? Que Jennifer también buscaba eso, lo mayoritario, ¿verdad, Manolo? Pues eso hace énfasis en eso también. Como es the will of the people, pues eso deberían ser la gente que al final tienen la palabra para decidir pues sobre cuestiones importantes. Y además está ahí como tienen la desconfianza en ese sentido hacia la élite, que está el mecanismo de accountability, que tampoco sé cómo se dice en castellano. Rendición de cuenta, que hay que controlar lo que hagan las élites. Lo que estamos empezando a hacer, que realmente existe ahí un gap en la literatura, porque para empezar, si estamos justamente, porque nosotros estamos concentrándonos en partidos políticos, en los pocos estudios que existen entre
preferencias de partidos políticos para este tipo de mecanismo, pues se concentran todos en Suiza, predominantemente. Entonces, y por otro lado, que no existe realmente información sobre preferencias de partidos políticos hacia ese tipo de mecanismos. Y hay muy poca literatura que está enfocado en esto. Entonces, nosotros prácticamente tenemos dos preguntas. La pregunta es si partidos populistas tienen más afección a este tipo de mecanismo y si hay unos mecanismos en comparación con otro tipo de mecanismo, y voy a hablar un poco también de una tipología de mecanismo que prefieren los populistas en comparación con partidos pluralistas, por ejemplo. Entonces, tenemos que plantearnos cómo podemos medir esos conceptos y podemos luego discutir, porque claramente el concepto populismo, igual que el concepto democracia, es uno de estos famosos conceptos que está muy contested, como siempre se dice, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es una encuesta de expertos y la mitad de esa sala está llena de esos expertos que han sufrido justamente con esta encuesta que hemos pedido a rellenarlos. Entonces, lo que estamos haciendo en esta encuesta es unir lo que son posiciones políticas con también la encuesta de Albert Kitchell sobre organización de partidos. Expertos para nosotros son expertos locales, depende un poco del país, en algunas veces, en algunas situaciones también estamos preguntando gente que vive fuera del país, pero aún así están estudiando de un país específico el contexto político, ¿no? Y los partidos políticos, entonces esos son nuestros expertos y estamos mirando esto en plan las publicaciones que tengan. En total tenemos entonces información sobre 158 partidos políticos y también sobre los presidentes, que es un poco diferente que este tipo de encuesta, que también estamos preguntando a la gente de ubicar los presidentes en los países también sobre las mismas dimensiones. Aquí específicamente para este paper estamos interesados en lo de populism y populismo, que ya he mencionado. También soy parte, igual que Jennifer, de esa red de académicos trabajando sobre populismo. Y entonces la definición que estamos utilizando es mucho... es la definición esta famosa de Cas Mudder, Cristóbal Rovira Kaltbasa, que prácticamente que de momento tenemos algún tipo de consenso que se llama el ideational approach, que la idea que el populismo tiene algunas ideas en el fondo común. Y entonces la idea es, o lo que tiene ese concepto es la política está entendido como algo moral, es decir, que la sociedad está dividida en grupos morales opuestos. Por un lado tienes la élite corrupta no necesariamente en el sentido de aceptan dinero, pero eso también puede ser, obviamente, pero más bien corruptos que el sistema les ha corrompidos y entonces están prácticamente trabajando contra el pueblo en su propio favor. Y entonces con esto estamos intentando medir, no sé si se puede ver, pero prácticamente eso son las preguntas que los expertos ven y es una dimensión que va de 1 a 20 y por un lado siempre es lo que es populismo, el otro lado hemos definido como pluralismo porque siempre hay que discutir también con conceptos qué es el no populismo y muchas veces se mide simplemente un partido populista y no sabemos muy bien qué significa si un partido no está clasificado como populista. Y nosotros hemos optado por el polo opuesto de actores pluralistas, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que medimos como populista. Tenemos esas dos dimensiones y de esto se puede hacer luego un índice, como se ve aquí, comparado con la dimensión de izquierda a derecha y vemos el mismo panorama que se ve también en Europa, que hay populistas en los polos más extremos de izquierda y derecha y no tanto en el centro. Entonces esto es claramente lo que pues eso esperaríamos ver. Y luego podemos discutir un poco más en detalle, que ahí se ve México indicado, esto sería AMLO, que estos son prácticamente los presidentes que están marcados ahí con X.
Lo de democracia directa, que también, pues eso, como ya he mencionado, que hay diferentes mecanismos. No hay una sola democracia directa. Uy, y yo no tengo tiempo, veo. Que prácticamente estamos midiendo 4 tipos diferentes de democracia directa. Uno sería una ratificación constitucional. Otra sería lo que llamamos veto player referendum, esto es de Sibelius. Eso es más bien el clásico referendo como lo hemos visto en Brexit. Es decir, que la élite decide alguna cuestión y el pueblo está decidiendo. Entonces eso también es un mecanismo de top-down. Tenemos uno bottom-up, que sería que hay de la ciudadanía puede, con la colección de signatures, firmas, gracias, pues eso, decidir sobre algún tema que luego, si tiene las suficientes firmas, que también va a un tipo de referéndum, pero esto sería lo único bottom-up. Y luego tenemos la revocatoria, que esto existe en los dos lados, pero nosotros hemos incluido solo lo de bottom-up, que también son los ciudadanos que con firmas puedan decidirlo. Los resultados que tenemos, pues aquí tenemos las expectativas, sería que populistas deberían apoyar más mecanismos de democracia directa, pero también hay que tener en cuenta ideología. En la literatura hay algunos argumentos alrededor de la ideología y la idea, por ejemplo, sería más bien que actores por la izquierda estén más en favor de ese tipo de mecanismos por lo que es la propia ideología, por dar más valor a la ciudadanía en participación sobre temas importantes. Entonces nosotros estamos interesados porque tenemos populistas en la izquierda y derecha, si realmente hay diferencia entre esos dos tipos, entonces hacemos un efecto condicional. Lo que vemos aquí en las descriptivas, la historia simplemente es que no vemos mucha relación entre populismo y democracia directa, que muchas veces la gente está súper sorprendida cuando se ve esto. Yo no estoy tan sorprendida porque ¿por qué no actores pluralistas podían estar en favor de este tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, lo que se ve un poco más parece negativo aquí sería en lo de la iniciativa popular y también la ratificación, pero esto es más bien porque hay más actores pluralistas en favor y no tanto populistas negativos. También hemos preguntado si los partidos, si es importante democracia directa para los partidos, y pasa prácticamente lo mismo. No vemos una relación entre esos mecanismos y populismo, que sí vemos, como podíamos esperar, es una clara relación entre ideología y ese tipo de mecanismo. Y eso sí es muy interesante y además se ve, bueno, o no tanto con esas gráficas, pero que sí es interesante que hay más partidos también por la derecha que algunos que están en favor, pero se ve que el cuadrante ahí abajo donde está Venezuela, esto sería Maduro, que prácticamente está vacío, es decir, que no hay actores por la izquierda que están en contra, pero sí hay algunos actores en la derecha que sí están en favor. Entonces esto es algo que tenemos que profundizar un poco más. Y lo mismo vemos con importancia, claramente una relación entre izquierda y derecha. Hacemos algunas regresiones también, y esto viene de la parte de organización. Tenemos información sobre el mecanismo de vinculación, si es carisma o la importancia es, por ejemplo, clientelista. Podemos discutir eso un poco más luego también. Carisma es muy importante tener en cuenta, hablando de populismo, a ver si vemos algún efecto. Estamos excluyendo Venezuela de estos resultados por la situación que hemos vivido. Los resultados que encontramos es bastante interesante, creo yo. Prácticamente que vemos que el referéndum es el único mecanismo que prácticamente todos los populistas, sean izquierda o derecha, están en favor. Eso realmente es el único mecanismo, y con el resto que vemos que es más bien la ideología que rige
y no tanto si un partido es populista o no, pero es la ideología más bien que rige si un actor está en favor o no, y lo que vemos claramente que es más bien actores por la izquierda que están en favor de tener diferentes tipos de diferentes mecanismos de democracia directa. Con los controles que vemos, que lo de carisma no tiene ningún efecto, que es interesante también. Que sí que vemos es si un partido cree que el mecanismo en sí es importante, también la posición es mucho más en favor. Y que también es interesante es partidos que tienen unos vínculos fuertes, clientelares, que son más en contra de utilizar del mecanismo de referéndum y también de la revocatoria. Y eso tiene mucho sentido porque estos tienen sus redes clientelares que están utilizando más bien y no tanto, preguntando al pueblo por su opinión en este sentido, ¿no? Yo quería terminar con unos... bueno, primero, como esto es una investigación en proceso, hay bastantes cosas todavía que tenemos que hacer. Lo que vemos de momento es que no parece que populismo es algo que tenga un vínculo, una relación muy fuerte con esos tipos de mecanismos, que eso ya en sí es bastante interesante. Tenemos que ver un poco alternativas de explicaciones que existen, que tenemos que meter ahí también, como por ejemplo las preguntas sobre competición partidaria en los diferentes sistemas, que también hay discusiones que partidos más pequeños deberían estar más en favor o partidos nuevos también deberían estar más en favor de ese tipo de mecanismos. Una pregunta muy interesante y obvia, hablando de comparaciones y lo que está pasando ahora de momento, ¿cómo va a ser esto en Europa? No sabemos, no tenemos muy claros. En Europa también hay partidos, la AfD en Alemania, por ejemplo, también está llamando por la incorporación de ese tipo de mecanismos. Pero esto es una cuestión obviamente muy interesante, hablando del tema de todos esos 2 días de desafección, que también tenemos ese tipo de desafección y las mismas discusiones de estos tipos de mecanismos en Europa. Más importante, creo yo, es, hablando de lo que estamos hablando esos 2 días, estamos hablando de desafección. Yo me pregunto si hablamos de desafección, eso significa que en algún momento hemos tenido afección. Eso es algo que no tengo yo muy claro. Esos tipos de mecanismos, yo tampoco tengo muy claro si esto va a ayudar con afección, porque la lógica de este mecanismo es muy conflictivo todavía. Entonces lo vemos con Brexit y eso es lo que hemos discutido ayer con Jennifer, lo de polarization. Entonces ese tipo de mecanismo no tengo muy claro que pueda ayudar con esas situaciones. Me parece mucho más interesante lo que también Araceli ha discutido, la idea de citizen assemblies, que también se ha introducido en Irlanda en conjunto con esas ideas. Más importante aún, no sabemos, y eso también se ha discutido, ahí también lo pongo, que se discute mucho con esos mecanismos la competencia que tengan los ciudadanos para participar en este tipo de mecanismos. Pero yo creo que es mucho más importante, no sabemos, no tenemos muy claro las ideas de democracia que tengan los ciudadanos. Manolo nos ha mostrado al principio el indicador de Bidem, las variedades de democracia, y igualmente es muy probable que los ciudadanos tengan diferentes ideas de democracia, como no existe solamente una democracia. Y todo lo que hemos discutido esos 2 días, sí hemos visto opinión pública y resultado de esto, pero existe muy poca opinión pública sobre este asunto, de cómo entienden la ciudadanía, qué concepto tiene de democracia. Y con estos tipos de mecanismos yo creo que es realmente importante porque también tiene que ver con la voluntad de la gente de participar en ese tipo de mecanismos. Entonces yo creo que es algo que nos queda pendiente. Yo he puesto aquí 2 opiniones públicas. El uno es de 2012, el European Social Survey, y el otro de LAPOP. Tenía algunas preguntas en 2008, pero esas encuestas son muy limitadas de entender realmente el concepto de democracia que tenga la ciudadanía.
Para terminar, hablando de populismo, quería mencionar a Canavan con su idea de que hay dos caras de la democracia. Uno que es redemptive y que yo lo he mirado, redención creo que se llamaba esto. Lo he buscado, redención, eso era la traducción. Y conjuntamente con populismo y desafección, afección, la parte de emoción es muy importante ahí también. La narrativa que tiene el populismo con la emoción es muy importante. Hemos discutido antes también eso, la idea que hay furia, ¿no? Lo que vemos esto. Entonces yo creo que es algo que también tenemos bastante pendiente en todo este conjunto. Y sí, y lo que estamos discutiendo aquí justamente con las instituciones, esto sería la otra cara que dice Canavan, que es más bien la idea que democracia como un sistema de cómo lidiar con conflictos y es más pragmático, ¿no? Entonces, y eso es otra vez la idea que quieren los votantes. Y yo creo que eso se ha mencionado antes también. Eso realmente son expectativas de democracia que tiene, entonces ¿qué son esas expectativas? Y que también es posible que no se haya cumplido con esas expectativas y lo vemos en regiones muy diferentes como en Europa y América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Nina. Gracias por la excelente presentación y también por hacer el esfuerzo de presentar en castellano. Gracias a todos los que hacen el esfuerzo de utilizar el idioma para comunicarnos, que se aprecia mucho. Perdón, voy a hacer una breve nada más interrupción. Hay dos vehículos que están obstruyendo la salida de un vehículo que está en el estacionamiento. Ahorita al parecer es un Mazda, uno de ellos. Entonces me van a pasar ahorita los datos. Son dos vehículos que están atrás de un vehículo y están obstruyendo la salida de una persona que requiere salir en este momento. Disculpen, gracias. Sí. Seguimos. Hemos empezado unos más de 40 minutos tarde. El panel se ha desarrollado, las tres ponencias se han hecho muy cumpliendo el tiempo, por lo tanto entiendo que nos podemos tomar al menos una media hora para compensar. Y ya se ha levantado la mano antes de... Y ya, bueno, esto está ya. Bueno, yo iba a hacer algunos comentarios iniciales, pero creo que... Bueno, hago 2 o 3 comentaritos, ya que estoy acá moderando. Digo, hay dos o tres y cuestiones que han salido que me parecen un aporte interesante para toda la discusión que estamos teniendo, poniendo en común los papers. Uno es un apunte que señalaba Claire al principio de su presentación, que era como un apunte dentro del cuerpo, del núcleo duro de tu argumento, pero que me parece sumamente importante, y luego lo retomaban tanto Nina como Araceli, que es la cuestión de la representación descriptiva, digamos, como tema de fondo. Claire decía, el 21% de la población mexicana es indígena, en el Parlamento no están representados, una cuestión clave, pero luego agregaba, ahora tengo mis dudas de si quieren participar o no, o si quieren mayor autonomía. Y digo, la cuestión de la representación descriptiva, porque entiendo que cuando ustedes hablan de las asambleas, cuando proponen las asambleas sorteadas, están pensando en eso como argumento. No voy a desarrollar yo un argumento, estoy simplemente poniendo unos temas que me parecen interesantes para poner sobre la mesa, porque no hemos hablado del sorteo. El sorteo no está para nada presente en América Latina, hay unos poquitos grupos discutiéndolo y proponiéndolo, pero está sobre la mesa la cuestión de la representación descriptiva, o sea, de la falta de representación descriptiva de los parlamentos. En el caso de la agenda de género es clave, pero es mucho más que eso. O sea, Chile está ardiendo en este momento, ardiendo digo simbólicamente, nuestras colegas de la red de politólogas están siendo muy activas en hacer una propuesta que realmente contemple una representación descriptiva o por lo menos algo que se acerque a eso, de mujeres y colectivos indígenas. Creo que es un punto que sale en la mesa que no hay que perder de vista para la discusión. La segunda es la cuestión del demos.
que no quedó muy marcada, pero creo que estaba también en tu presentación, Claire, ¿no? Que si seguíamos discutiendo íbamos a llegar a eso. La consulta previa, de alguna manera, circunscribe la cuestión de la decisión o consulta, y ahí también lo señalabas, consentimiento, ¿qué es?, a las comunidades indígenas. Y no ha habido, creo, una discusión de fondo, en algunos momentos creo que Lorenz lo ha mencionado en nuestro libro, en Let the People Rule, sobre quién y sobre qué bases está autorizado a tomar la decisión. Y bueno, esto surge también con la cuestión del Brexit, con el posible referéndum catalán, etcétera. Una segunda cuestión importante. Papel de los partidos, bueno, no me voy a detener en eso porque está sí muy presente. Algo que no habíamos hablado mucho y creo que es clave, la relación de lo local con lo internacional y la presión sobre lo nacional. Muy, muy importante. Excelente, creo, poner el énfasis en las diferencias entre desafección y descontento que hacía Araceli. Su tipología creo que merece una buena discusión, abre puertas ahí y habrá que ver cómo lo discutimos. Incluir también el gobierno abierto. La cuestión del top-down, movilizaciones y demás, y finalmente la cuestión del populismo. Ahí soy comentada, ¿no? Porque es mi trabajo también con ellas. Me parece, una de las cuestiones interesantes que nuestro paper muy en proceso está poniendo sobre la mesa es que el populismo tiene un discurso, pero en las prácticas no estamos viendo cuánta coherencia hay, ¿no? Hay unos argumentos. Pero también me queda la duda de cómo, y no sé, en el futuro espero que podamos hacerlo, comparar más con Europa y ver qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que esas dinámicas podrían responder a patrones distintos. No, en este momento en Europa los datos nos están mostrando la paradoja de nos estamos preocupando porque uno de los síntomas de la crisis de la democracia es la abstención y de repente empieza a subir la participación mucho, en algunos países muchísimo. O sea, en Alemania es claro, por ejemplo, en los estados, en los Länder donde ha subido mucho, por el auge de la extrema derecha que tiene un discurso antidemocrático. Entonces es completamente paradójico, ¿no? El indicador que estábamos usando como elemento de crisis mejora, pero a costa de qué no sabemos. En España podría darse también un patrón semejante. La cuestión de la ideología, importante para América Latina, notable estos hallazgos preliminares que tenemos, y también interesante, y me pregunto de dónde puede provenir, por ejemplo, este rechazo de la revocatoria del mandato. ¿Cuánto de efecto de aprendizaje hay? ¿No? De aprendizaje, Chávez 2004 y Maduro 2016, o sea, la revocatoria ha funcionado como realmente un arma de doble filo o directamente se les disparó por la culata, ¿no? Entonces, eso también sobre la mesa de cómo están operando estos mecanismos. Creo que más tarde vamos a seguir hablando de esto, que tienen, ya la mesa anterior también se decía, ¿no? Como la contracara, instituciones que se están instrumentalizando desde el punto de partida y que de repente no se piensan suficientemente, como en el caso de la consulta previa, y acaban generando casi tantos o más problemas de los que aspiraban a resolver. Y con eso, Manolo ya había levantado la mano, por ahí tenemos segunda, micrófonos, ¿tenemos? A ver que voy a tener que... por ahí. Muchas gracias. Sí, enhorabuena. El eje conductor es la participación y a mí me gustaría plantearos esta cuestión. Decía Araceli, participación por movilización, participación por invitación. Y entre medias, hoy tenemos una participación por defecto. Es decir, es la participación que generan los datos que estamos generando constantemente y que no nos pertenecen, sino que pertenecen a ciertas sociedades. Pongo un ejemplo que algunas conocéis probablemente. El Ayuntamiento de Madrid hace 20 días hizo una acción, el Instituto Nacional de Estadística, en colaboración con una serie de, en un contrato con una serie de empresas tecnológicas de comunicación, ha pedido los datos de los clientes, de sus clientes en telefonía móvil durante 7 días, ¿no? Para poder ver las pautas de movilidad de la ciudadanía, ¿no? Y también otras cuestiones que tienen que ver con el sueño, etcétera. O sea, es una encuesta, digamos, pública, de un organismo público, etcétera, que requiere de datos
que tienen unas empresas privadas, ¿no? Y la cuestión viene a propósito de lo que decía Araceli, ¿no? La ciudadanía es corresponsable, es decir, la ciudadanía es la que genera esos datos, pero sin embargo inmediatamente cuando se escuchó que iba a hacerse esta campaña surgieron distintas asociaciones diciendo esos días tengamos apagados los teléfonos. O sea, precisamente cuando se iban a utilizar datos para hacer políticas públicas, la gente se moviliza para decir no queremos que nuestros datos sirvan para eso. Sin embargo, en cualquier otro momento los datos son absolutamente usados. Entonces, esta idea de participación por defecto, ¿cómo podría entrar en esto, ¿no? Nada más, gracias. Sí, también felicitar las tres ponencias para el debate. Yo específicamente tengo una para Claire, justamente en esta cuestión que profundizaste el estudio de cómo se hace el debate, la deliberación tras las consultas a los pueblos indígenas. Nada más una consulta con respecto, tenemos unos datos en cuanto a cuestiones de violencia en territorios en México, de 2.458 municipios del país, 116 no tienen ni una sola muerte por homicidio desde el 2006 para acá, que empezó la guerra al narco. O sea, son dentro de un país tan violento los municipios más pacíficos, coincidentemente son donde hay comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido, nos interesa una segunda parte, explorar en el trabajo que estamos haciendo con Juan Mario, ver qué hay, digamos, de prácticas políticas de resolución de conflictos que se puedan entender como para poder entender qué hacen que esas comunidades puedan ser muy pacíficas en contextos sumamente violentos como los que tenemos en México. Nada más por ahí. Tenemos por aquí Mariana, estaba Miriam y Lorenz. Mientras sean de algunas, vamos tomando un poco más. Mariana. Hola, muchas gracias por las tres presentaciones excelentes. Aprendí muchísimo. Voy a hacer una pregunta de ignorante. Y aprovechando que tengo los expertos las expertas, perdón, en mecanismos de participación directa. ¿Cuál sería la relación entre mecanismos de participación directa y rendición de cuentas? Porque ¿cómo hacemos para, como ciudadanos, nos involucramos en el mecanismo por unas decisiones que supuestamente son trascendentales o fundamentales? Se invoca el mecanismo de participación directa. ¿Y cómo hago yo como ciudadano para saber qué pasa después? O sea, ¿qué mecanismos hay de control para garantizarme que esa decisión se aplica de la forma en que la decisión se tomó, digamos, ¿no? Porque los que trabajamos sobre parlamentos, mecanismos de otro tipo de tomas de decisiones, los parlamentos tienen mecanismos de control muy institucionalizados para las decisiones, en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Para lo que pasa después. Bueno, a mí me intriga cómo sigue la democracia después de la participación directa, ¿no? Miriam, adelante. Gracias. Yo también quisiera prometer que va a ser muy rápido y trataré, hasta hice unas pequeñas notitas para no perderme. Bueno, felicitarlas, obviamente, porque fue impresionante y ojalá le demos algún otro tipo de difusión a este panel, presidente, porque fue muy, muy bueno, como todos. Y bueno, agradecerte, Claire, que menciones esas 400,000 personas que viven aquí en Nuevo León y que pues las saquemos de esa invisibilidad. Con respecto a las preguntas, primero quisiera decirles, esta promesa / defecto, según el lado que se le vea, de la democracia directa, en el sentido de que es lo que permitirá que más personas participen, y justo es quien lo critica, dice sí, pero van a participar gente que no le entiende. Pues es una falacia, porque en realidad la gente que no le entiende se autoexcluye, y eso es muy triste. Y por eso quisiera retomar un poco lo que decía ayer Araceli, lo mencionó desde aquí, desde el público, cuando dijo, bueno, es que tenemos que poder explicarle a la gente qué es lo que está en juego. Entonces, ¿qué trabajo estamos haciendo en el tema de la pedagogía en estas cuestiones? Segundo, de las distintas cosas que analizaba Nina, saber si está trabajando también con la presencia mayor o menor, dependiendo del partido, de gente tendiente a lo radical,
porque también de acuerdo a lo que he leído, pues la presencia de radicales favorece la democracia directa en el sentido de, como decimos en México, enchambarlos, ponerlos a trabajar, darles algo que hacer, recolectar firmas, y entonces a veces eso podría explicar una proclividad a la democracia directa. Y tercero, pues me parece que algunas de las cosas que se buscan decidir por la vía de consultas, por ejemplo, son regionales, no en el sentido regional de lo que hemos hablado aquí, que son macroregiones, sino microregionales y muchas veces transfronterizas. Entonces, ¿hasta qué punto las fronteras nacionales se vuelven una camisa de fuerza para estos mecanismos, de tal suerte que no puedo tomar una decisión sobre un asunto que pertenece a dos o más países? Si me disculpas porque varias personas han hablado de Brexit y tal vez no puedo resistir la oportunidad de hacer un pequeño comentario sobre eso. En relación con la ponencia muy interesante de Nina, el tema del referéndum en el sistema parlamentario británico, el referéndum para salir de la Unión Europea era apoyado por todos los partidos tradicionales, en parte para solucionar sus problemas de división interna, en el contexto en el que 45 años antes ha habido un referéndum para confirmar la pertenencia de Gran Bretaña. Y de nuevo, la misma cosa, los partidos tradicionales habían roto con su tradición parlamentaria, diciendo en este caso no basta una decisión del Parlamento que Gran Bretaña está en la Unión Europea, hay que confirmarlo con un sondeo de opinión, un referéndum. Entonces, el populismo populismo según la definición no desempeñó ningún papel realmente en estos casos. Sin embargo, hay referéndums, una vez que uno empieza con referéndums, la tendencia crece y la gente empieza a aplicar eso en otros contextos. Entonces, también hemos tenido referéndums sobre la independencia de Escocia. Eso era propuesta por el Scottish National Party. Era un partido populista, no me parece tan claro. Y era tolerado por los otros partidos tradicionales, con el supuesto de que no podría pasar, así que no era peligro. Ahora tenemos un Boris Johnson supuestamente populista, según muchas personas, que está avanzando, destruyendo las instituciones en base a su ambición personal y el mandato del referéndum para salir de la Unión Europea. Y el que más va a oponer, está opuesto a un referéndum sobre Escocia, sería Boris Johnson. Es decir, la relación entre las clasificaciones políticas y los mecanismos de democracia directa son un poco más contingente, variable, según el tema, según el interés. No son estructuralmente dados, hay que decir. En el caso británico, por lo menos. Vamos a tomar, bueno, 3 más, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Vamos Okay. a tomar Sí. Víctor, Simón y Juan, y después contestamos y tenemos todavía tiempo para una... Sí, muy rápido, trataré de hacerlo más breve. Aquí, digamos, pondría un poco sobre la mesa, y eso me gustaría ver un poco cómo, a partir de las observaciones metodológicas y la caracterización que hicieron todas ustedes de manera muy brillante, la experiencia mexicana, curiosamente, es un caso totalmente anticlimático con respecto a mucho de lo que se ha dicho aquí. ¿Por qué? Porque desde hace 25 años, cuando introdujimos las leyes de participación ciudadanas, lo hicimos de manera muy consciente de que no queríamos a los partidos políticos. Entonces, el factor partidos políticos no interviene en la idea de la participación ciudadana en México. Es decir, todo proceso que se inicia en este país no puede ser convocado por ningún partido político. Entonces, eso rompe de entrada con toda la tipología que aquí se ha dicho.
Y por lo tanto, entonces, esa escisión de partidos y ciudadanos en el contexto de la conexión para desarrollar los mecanismos de participación directa o incluso las consultas indirectas, incluso lo que se acaba de aprobar en términos de la ley de consulta popular o incluso la reciente revocación de mandato, nada tiene que ver con partidos políticos. Entonces, eso ha roto la posibilidad de que tú construyas una identificación de agendas o de promoción de agendas, porque aparte no se convocan en periodos electorales concurrentes. Es decir, toda la participación ciudadana en México se hace fuera del circuito convencional electoral. Entonces, esto sí es un caso paradigmático que sí se los pongo sobre la mesa, que me gustaría un poco ver, porque claro, aquí nosotros hemos llevado hasta el extremo la idea de que tenemos ciudadanos, cosa que también podemos poner mucho sobre la mesa si tenemos realmente una ciudadanía que tiene entonces las condiciones tecnológicas, habilidades sociales, competencias cívicas para poderse hacer cargo, ¿no?, de poder hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado en la práctica? Los partidos políticos entran por la puerta trasera. Es decir, tienen que utilizar asociaciones civiles que crean ex profeso para poder hacer mucho de esto. Y en el otro extremo tenemos a un presidente que ha decidido que todas sus mejores decisiones tienen que ser a mano alzada en asambleas cuasi comunitarias, ¿no? Es decir, tomando sí el efecto de una comunidad de usos y costumbres y valida decisiones tan trascendentes y tan extensas como la de una obra pública, ¿no? O incluso tratar, incluso como cuando lo hizo cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, de decidir si su mandato se podía extender o no a través de una consulta telefónica. Entonces, el caso mexicano, por eso se los pongo sobre la mesa, pues sí, es un caso que dentro de los márgenes que hasta ahora hemos tenido, ciertamente a lo mejor se puede matizar, se puede controlar, se puede decir que no es un asunto grave, pero el tema es que el paradigma que está latente aquí es que en un determinado momento pudiéramos hablar de una reelección, pudiéramos hablar de otro tipo de decisiones mucho más trascendentes y frente a lo cual la propia institucionalidad o la propia reglamentación no podría ser gran cosa. Entonces, esto me gustaría un poco escuchar cómo este tipo de construcción que ustedes mismas, Janina mencionaba esto, los excesos o las deficiencias de esas propias prácticas, aquí lo tenemos como una bomba de tiempo. Gracias. Juan, y luego porque… Ah, bueno. Simón, pensé que tenía el micrófono al lado. Bueno, tú. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el panel. Muy enriquecedor todo lo que se ha dicho. Yo solo tengo una pregunta y es para Araceli, porque en los estudios de desafección llevamos años diciendo que hay desafección política, que esa desafección política genera apatía, cinismo y alejamiento hacia el sistema político, pero no… mi pregunta que me hago constantemente es si no hemos llegado a un punto en el cual rebasamos el borde del vaso, ¿no? Y en el cual esa desafección se está convirtiendo en rabia y entonces esos grupos que ya no participaban, que se sentían alejados, ajenos a la política, están entrando a la política porque no se sienten representados y pasa lo que ha dicho Mariana, ¿no? Aumenta la participación de grupos que históricamente no votan, pero votan por opciones que sí amenazan la democracia, cosa que no es… que se supone no estaba en el momento que uno habla de desafección. Es decir, es ese cinismo que, pero bueno, la democracia está allí, es más o menos indiferente. Entonces, si no estamos viendo longitudinalmente el efecto de la desafección y si en algunos lugares eso ya llega a un punto que rebasa y se convierte en una rabia antisistémica. Y aquí la última. Gracias. 4 puntos, medio minuto por punto. Bien. Primero, respecto a lo que señalaba Mariana de cómo se hace cumplir, digamos, lo establecido por medio de democracia directa, yo creo que simplemente que tenga carácter vinculante. Si no tiene carácter vinculante, estamos hablando de una encuesta muy cara,
y que generalmente sirve para otros fines que no son los que están planteados. Segundo, y en estrecha relación con esto, en América Latina gran parte de las consultas son de arriba para abajo, top down, ¿no? Lo que quiere decir que no estamos hablando de democracia directa propiamente dicha, estamos hablando de una ciudadanía en situación pasiva, no activa. Creo que eso hay que mirarlo bien. Uruguay es una excepción. Uruguay tiene democracia directa exclusivamente para, digamos, iniciativa ciudadana y no desde las autoridades, exceptuando las reformas constitucionales, pero el resto no. En cambio, Ecuador, que es el segundo país en aplicación de democracia directa en América Latina, todas las consultas han sido hechas desde arriba. Tercero, el tema que tocó Nina sobre izquierda-derecha, yo ahí tengo alguna duda respecto a la inclinación de la izquierda por la democracia directa, o tal vez discursivamente sí es así, pero si vemos las experiencias, la propia de Hugo Chávez, la de Evo Morales, las de Rafael Correa, vemos que irrespetaron lo que se estableció bajo la forma de democracia directa, sobre todo de consultas populares. Y por último, creo que una forma, quizá la más democrática y la más democracia directa que existe, realmente es la revocatoria del mandato. Me parece que esa es la que hay que ponerle atención, hay que mirarla más, es la que menos se utiliza y a la que más obstáculos se le pone para su ejecución. Gracias. Pues muy bien, tenemos para entretenernos. Yo voy a comenzar con un par de las cuestiones porque son referidas al paper, si te parece, Nina, y luego no sé si tú quieres complementas o... Porque la pregunta de Mariana, de acuerdo con lo que dice Simón, que sea vinculante es el primer paso, pero luego tenemos, claro, lo tuyo, la pregunta iba, ¿cómo se controla que se implemente? Porque cuando se aprueba una ley o cuando... Y ahí yo diría que hay como 3 niveles. Cuando tienes referendos, y lo pienso en general, no solo en América Latina, porque como bien dices, son de arriba abajo y es como particular. Pero en cualquier caso, tenemos... Los distintos mecanismos implican distintos niveles de control. Cuando se trata de derogar una ley o de ratificar algo, es fácil, porque es sí o no. Entonces, si se revoca, si se deroga la ley, ¿entra en fuerza o no? Y normalmente, ahora el tercero, que no sé ahí cómo es en Uruguay, nunca lo he estudiado bien, y sé que en Suiza es sumamente problemático, y es tu caso si lo quieres ver, es qué pasa con una iniciativa ciudadana que es aprobada. Porque esa iniciativa ciudadana pasa al Parlamento y el Parlamento redacta la ley. Y en Suiza en los últimos años parte de los conflictos, que no solo eso, pero parte de los conflictos es, bien, nos hacen creer que decidimos, pero luego la ley realmente se llama igual que la iniciativa, pero lo que están regulando es otra cosa. Y hay una gran discusión en Suiza sobre este tema, con mucha tensión. O sea que yo creo que ahí también es verdad que tenemos casi siempre activaciones top-down, pero tenemos muchos países que regulan el bottom-up. Y también sabemos, eso lo hemos venido trabajando mucho con Cisca Raventos, con mucha gente, Alicia también lo ha estado mirando. El caso ecuatoriano también es interesante. No es que no se intente activar, es que se bloquea. Y se bloquea, de eso vamos a seguir hablando después. Pero hay un tema ahí, porque tendríamos que empezar a prestar atención, porque se va a regular y se va a empezar a activar y vamos a encontrarnos como frente a otras cuestiones con que funciona todo mal o no funciona, porque no lo hemos mirado, porque no estaba ocurriendo. Y sobre lo que decía Lorenz también, que creo que se asocia con lo que estabas comentando tú, Simón, también. La forma en que nosotros estamos midiendo en el paper el apoyo es ideológica, programática. Estamos mirando programas, y tenemos bien presente, sobre todo en el trabajo previo que hemos hecho con Saskia, la enorme distancia entre las prácticas y los programas. Lo tenemos claro, ¿no? O sea, aquí estamos más bien mirando el discurso, a nivel discursivo, qué dicen que apoyan. Y lo interesante es ver cómo, en casos como el venezolano, ya ni siquiera discursivamente lo están apoyando. Casos como el de la revocatoria o la iniciativa, ¿no? Y bueno, nada, paso. Muy bien.
Muchas gracias, pues muy interesantes los comentarios, preguntas. Voy a contestar a aquellas preguntas a las que tengo algo que aportar, ¿no? Creo. Desde mis estudios sobre la consulta previa a los pueblos indígenas, voy a empezar con la pregunta de Mariana, ¿no? Sobre los acuerdos, ¿no? Yo participo en un evento y luego ¿qué pasa después? ¿Cómo puedo dar seguimiento? Eso es muy difícil para cualquier tipo de mecanismo de participación ciudadana. Yo muchas veces me refiero a Sherry Einstein con su escalera de participación ciudadana, y arriba tendrías como un empoderamiento total del ciudadano y abajo tienes la manipulación completa, ¿no? Y uno, cuando está en un proceso de participación directa, que tiene el gusto y disgusto de estar, te das cuenta, ¿no? Si realmente esto va a servir por algo o si es un ejercicio de simulacro, ¿no? Y yo he estado en procesos de participación directa, participando en que hay un guardaespaldas en la puerta para que nadie entre ni sale. Y después, ¿ya qué? No, ya, vamos a pasar el rato y vámonos, porque esto no va a servir de nada. Y cuando no sabemos qué pasó al final, peor todavía, ¿no? Y en la cuestión de la consulta indígena, que es lo que yo estudio, pues de hecho hemos hecho como académicos estudios de lo que se dijo, qué quedó, ¿no? Y muchas veces la discusión va sobre cuestiones que ni están en la ley que se está discutiendo, ¿no? Es una plática de cuéntame tus problemas, y nada tiene que ver con el producto final, ¿no? Entonces, un académico puede hacerlo de forma objetiva, de ver qué se plasmó finalmente. ¿Y qué pasa con el sujeto, ¿no? ¿Qué tipo de rendición de cuentas hay? Pues muchas veces hay simplemente un informe que se cuelga en internet y va a buscarlo, ¿no? Incluso para las comunidades indígenas. O también hay instancias o episodios en que se vuelve al terreno y ahí sí se da seguimiento, ¿no? A lo que se dijo, se explica, pero son muy pocos casos en México. Más bien lo contrario es lo que pasa. ¿Y por qué pasa eso? Pues por el momento porque es costoso hacer participación directa, cuesta mucho dinero. En Colombia ya no tienen dinero para participación en consultas indígenas porque se les acabó el presupuesto. Es costoso, o sea, hay que mover a gente, hay que emplear a gente para hacerlo. Y hacer la parte de acuerdos de seguimiento es más presupuesto, ¿no? Estoy pensando, como dice Janina, depende del tipo de mecanismo. Si es algo deliberativo, digamos, puede ser complicado. Y como dice Simón, si no es vinculante, ¿para qué? Y el problema con la consulta previa en México es que la cuestión de si es vinculante o no realmente no va a favor de los indígenas. En la tesis de la Sala Superior que cito, va todo muy bien, citan derecho internacional, sí existe derecho a la consulta, pero es meramente informativa y no es vinculante. Es una decepción muy grande, ¿no? Porque eso desconoce el derecho internacional, ¿no? Entonces, yo creo que con mecanismos de participación ciudadana es interesante hacer como trabajos etnográficos, porque ahí te das cuenta, ¿no? De si realmente el afán es de participar y incluir cómo se organiza. Y digo, yo he estado en procesos en que nadie sabe por qué están. Nos han convocado y pues nadie está dirigiendo la sesión. Es un simulacro, es para poner ahí el ticket en la casilla, ¿no? Pero sí, es un buen punto, es muy importante esa cuestión de seguimiento. En cuanto a lo que comenta Sara, ¿no? De que si los municipios indígenas son quizás menos violentos que el promedio, pues me da gusto que lo comentes, porque yo siento que en América Latina, en México, en la prensa hay casi una campaña para decir que los indígenas son violentos. Y sí, y con razón, se trae colisión algunos casos de violencia contra la mujer, ¿no? Y sí se dan. Eso sí es cierto, pero es un tipo de framing que nos hace pensar que son más violentos que el promedio, y no siempre es el caso. Hay todo tipo de experiencias en comunidades indígenas que están luchando contra el narcotráfico, comunidades indígenas que están luchando con el narcotráfico, contra las empresas extractivas internamente. O sea, hay muchas experiencias que no podemos generalizar, pero sí es el caso que hay, o sea, estadísticamente, digamos, hay una tendencia que hay menor violencia. Yo hablaría del tejido social, ¿no? El tejido social y prácticas comunitarias que evitan conflictos mayores, ¿no? Inclusive a través de la justicia indígena, que puede ser un poquito violenta, más tantito. Pero sí, es un tema muy, muy interesante. Y por lo demás, un poco la cuestión de los partidos, ¿no? Y su relación con esto. En temas de la consulta previa, es un poco una relación contraria entre partidos políticos y las consultas, ¿no? Porque hay intromisiones y se ve como intromisión. Pero también los partidos son muy listos y hasta han impugnado elecciones alegando que se violó el derecho a la consulta y por lo tanto hay que hacer elección otra vez. Y los tribunales son sabios y desechan. Dicen, no se pasa, ¿no? Entonces, como que ellos lo ven como un mecanismo que les puede favorecer también. Entonces, es interesante. Yo nada más hablo de la consulta previa porque es la experiencia que tengo en el campo, ¿no? Muy bien. No. Bueno, sobre la consulta, la pregunta de consulta de Manolo, pues por supuesto que hay una
una participación por defecto, pero es una participación que es usada, no pensemos en ella en futuro. La mayor parte de esa información está siendo usada hoy mismo y comprada por partidos políticos, por empresarios y por gente que diseña políticas públicas. Quiero decir que a todos los niveles ese tipo de información, que es información. No, de hecho, he estado dudando de decir si es participación o es información. Porque si yo no sé que lo estoy haciendo, que estoy teniendo ese comportamiento, que lo dejo en el plano información o es participación. Me ha generado ahí un poco de duda sobre qué es, pero por supuesto que no es a futuro, es hoy en día y está siendo ya utilizada. El debate sobre el Instituto Nacional de Estadística fue muy curioso porque realmente hubo toda una movilización de gente diciendo que para qué, ¿no? Y cómo que un Instituto Nacional de Estadística va a utilizar la información sobre la movilidad a través de datos con tu teléfono, en el que te están garantizando como organismo público el anonimato y el tratamiento de tus datos de manera completamente ¿no? de protección de datos, que otros me gustas o acepto va con todos los datos sin nada de anonimización, ¿no? Pero bueno, o sea que desde ese punto de vista sí, insistir, y por eso he querido mencionarlo, la idea de que el ciudadano tiene que ser corresponsable políticamente y de participación política. Y lo vinculo con algo que comentaba Miriam a propósito de la pedagogía o la responsabilidad de los organismos públicos para trasladar esa conexión, ese contacto con la participación. Y me he ido a algo tan básico como, bueno, cómo nos socializamos con la participación que no sea electoral. Es decir, hasta qué punto tenemos mecanismos que nos digan cómo podemos participar. No digo ahora, digo desde que somos pequeños, donde ese proceso de socialización es en el que te vas creando ¿no? ese hábito. Mucha gente, de hecho ahora en las recientes elecciones en España todavía hay gente que tiene problemas, digo en España, en otros países, de saber cómo votar o de cómo tienes que rellenar una lista de voto preferencial y cuántos puedes marcar o no. Entonces, antes de pasar a eso, tenemos mucho aprendizaje y mucha socialización donde los organismos públicos pueden tener ese papel. Y vuelvo a vincularlo con el tema de los jóvenes y pensar que si son así o se comportan así o tienen unas determinadas actitudes distintas a los mayores, también es porque su proceso de socialización ha sido distinto y se ha vinculado, se ha relacionado con las instituciones de una manera distinta a cómo lo hicieron los adultos. Entonces pensemos en cómo queremos que sea el tipo de vínculos que vayan a tener las generaciones futuras, porque ahora mismo los organismos tienen también esa tarea de pedagogía o de socialización pensando en un futuro. Sobre, a ver, Juan Manuel, el tema de desafección, o si se habla de desafección y cómo genera o apatía o cinismo. Yo más bien diría que nos permiten hablar, o se habla de desafección porque detectamos esos indicadores de apatía o de cinismo o de alejamiento, y entonces decimos que sí hay desafección. Pero creo que está muy bien visto lo que planteas de que uno de los efectos directos pueda ser, ¿no? esa vía. Yo antes mencionaba que no es lo mismo los efectos que pueda tener la desafección o el propio descontento, y uno de los posibles efectos directos sea entrar en política a aquellos que se habían alejado y entrar con un punto de vista completamente de desajuste del propio sistema. O sea que posiblemente sea un buen punto de vista. Gracias. Sobre Víctor, un poco anotarlo de... tenemos ciudadanía, ahí ya me parece... o el caso mexicano. No sé, a mí hablar de que hay un país es único en algo me resulta un poco duro. No conozco la realidad mexicana, ni muchísimo menos, como para poder decir si es único o no.
pero estoy convencida de que el hecho de que los partidos utilicen otras estrategias para incorporarla en términos de asociaciones, de grupos casi individuales para entrar en algo, no es solo mexicano. Es decir, creo que se utiliza como estrategia en países europeos y en otros países latinoamericanos. O sea que en ese sentido me parece que está igualmente presente. Y no sé si tengo yo algo más. Yo creo que ya. Nina, te paso. Muchas gracias. Pues muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar ser muy breve, Janina. Pues para empezar, lo que estamos discutiendo, esos mecanismos, como todas las instituciones que tenemos, están hechos por seres humanos, ¿no? Entonces, hay maneras mejores y peores de construir esos mecanismos, y yo creo que la pregunta esa que Mariana has dicho, por ejemplo, de rendición de cuenta o qué tipo de mecanismo de control, yo creo que eso es muy importante, porque de momento parece que hay mucha esperanza un poco en algún sentido, ¿no?, en ese tipo de mecanismo, pero luego es que no hay muchos estudios, pero hay algunos estudios que justamente enseñan un poco esto, ¿no? La frustración con Brexit yo creo que también nos enseña algo, y yo no quería decir que haya una vinculación entre cada referéndum y populismo, y yo comparto la duda que Johnson sea un populista, pero claro, está ahí la cuestión de los populistas que hemos visto aquí en América Latina, cómo se usa, que como Janina ha dicho, que no es lo que estamos enfocando. Pero por ejemplo, en Holanda es un caso interesante, que hay un panel, y ahí con este panel han podido, claro, solo es un caso, pero han podido estudiar un poco este asunto. ¿Qué pasa si hay un referéndum que no era vinculante, gracias, y que no se ha cumplido? Entonces, el efecto que se ha visto en este panel era que se suma prácticamente a la desafección que estamos discutiendo, ¿no? Que la gente luego no va al próximo referéndum porque dice, pues al final es que no se cumple. Entonces tienes otra vez ese argumento hacia la élite, ¿no? Y lógicamente también tiene siempre que ver con el tema. Eso, lo de la ideología tiene que ver con esto también. El tema es importante que la gente no... Pero eso curiosamente es algo que se discute dentro del populismo. Yo he visto papers que eso, la idea que porque un actor o un individuo sea populista, que tenga que ir a cada referéndum prácticamente. Y una de las preguntas mías era, ¿pero por qué? Si es un tema que no te interesa, seas populista o no, no vas a salir tal vez, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental esa cuestión, como se ha visto. Y luego también Suiza es un ejemplo, por ejemplo, porque la iniciativa popular muchas veces, y eso es el asunto de quien pone la agenda, la iniciativa popular muchas veces está utilizada para justamente poner preguntas que la élite no quiere tocar y que la élite no quiere discutir. Y si no me equivoco, Janina, uno de estos asuntos era lo de la inmigración. Y claro, y ahí Suiza está en el marco de tratados internacionales. Entonces, simplemente el Estado tiene el problema como prácticamente cumplir ese referéndum, porque va en contra de tratados internacionales. Entonces, que si no me equivoco, hasta hoy en día no se ha realmente trasladado en algunas leyes. Yo creo que eso era todo. Sí, otro punto interesante el que acaba de apuntar Nina, ¿no? En el caso suizo, cómo cuando entran en colisión con acuerdo, en este caso con Schengen, va a Estrasburgo, y Estrasburgo dice que esa ley no se puede aplicar, y eso alimenta el antieuropeísmo. La ciudadanía decide, Europa nos dice que no. O sea que, pero bueno, Suiza es un tema apasionante que dejamos para otro día. Un apunte sobre lo que decía Víctor, que se me escapó de decir, pero que ahí hay algo bien interesante sobre lo que vamos a seguir hablando más tarde con el caso mexicano, ¿no? No se quería los partidos políticos. Introducimos mecanismos de democracia directa con esa concepción. No se quería a los partidos políticos. Ahora, ¿quién los introduce? Los partidos políticos. ¿Cuál es el resultado? No se pueden usar.
los diseñaron para que no se usen, ¿no? Entonces el punto está ahí, no está tanto. El punto está en que siga habiendo este discurso de contraponer, de poner aparte la participación ciudadana a la de los partidos políticos, porque los regulan ellos. Entonces ahí viene como lo paradójico o incluso peor, ridículo, ¿no? Claro, el debate va como, hay que como abrir ese debate. Allá me dicen que no tenemos ni un minuto más, ni uno. Y no quiero contrariar a Juan Manuel, pobrecito Alicia, te voy a tener que contrariar a vos, pero ya no le toca que lo hagamos sufrir, ¿no? Así que seguimos después informalmente. Muchísimas gracias. Y ahora quiero invitar al doctor Mario, a la maestra Miriam y a la licenciada Rocío que nos acompañen para hacer entrega del reconocimiento a nuestras panelistas y también la toma de la fotografía oficial. Agradecemos a las personas que siguieron la transmisión a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Y a quienes nos encontramos aquí en el recinto, este es el momento, es la hora de la comida y hacemos un ajuste en el horario. Vamos a regresar a las 3 de la tarde. Tenemos 1 hora y media para comer. A las 3 de la tarde estaremos regresando a este recinto. Panelistas, está el autobús, el camión afuera, esperando para su traslado. Y a las demás personas es la misma dinámica que tuvimos el día de ayer para la comida. Muchísimas gracias, buen apetito.